Hola y bienvenidos al curso gratuito de chatbots y agentes IA para programadores. Mi nombre es Francisco del equipo de More6.club. Hola a todos, mi nombre es Fabián Pérez y hoy veremos el tema de tokenización. Este está relacionado con el tema de los LLMs y a continuación les presento la agenda. Primero empezaremos por una breve introducción, luego veremos las relaciones con la codificación como Unicode, UTF-8 y sus variantes como UTF-16, etc. Luego veremos algunos métodos de tokenización tradicionales que fueron los primeros que se usaban. Luego veremos bytepare encoding, que es el que usa arquitecturas como GPT, Llama, etcétera. Y pues finalmente iremos con un caso práctico de tokenización en tiempo real de modelos de lenguaje ya entrenados. Entonces, ¿qué es la tokenización? Pues la tokenización es solo una parte de todo lo que integra el transformer. El transformer pues es la arquitectura que está detrás de prácticamente todos los LLMs hoy en día y es una más de todo lo que conlleva. Entonces, la arquitectura de Transformer requiere usar la tokenización en la parte de su entrada para poder hacer todo el procesamiento. Entonces, hoy específicamente, más allá de todos los módulos de decoders, módulos lineales, módulos de feedforward, self-attention, etc., nos enfocaremos específicamente en la tokenización, ya que esta es la que permite poder hacer todos los siguientes módulos. Entonces, simplemente como ilustración, entendamos que la tokenización va en la primera parte del modelo del transformer, va en los inputs, en las entradas. Entonces, si yo tengo una frase como I ate an apple, debe pasarse por un tokenizador, que en este caso, pues simplemente por ilustración, lo divide en palabras, y ya cuando se ha hecho esa tokenización, ahí sí ingresa al transformer con la capa de embedding, que pues es una capa lineal que la lleva a una proyección de altas dimensiones. Pero esa proyección se hace sobre los tokens, no sobre las palabras, no sobre toda la frase entera, porque el computador y pues todos estos módulos operan sobre números. Tú no puedes sacar el embedding de una palabra, de un carácter, de un string, sino que debes llevarlo a una representación numérica para que el computador lo entienda. Entonces ahí es donde entra todo lo de la tokenización. Entonces, simplemente para dejarlo claro, hoy vamos a ver la tarea de Matching Translation. Entonces, es la tarea original con la que se propuso el Transformer, que es básicamente un input lo traduce a otro idioma. Entonces, en este caso, yo como una manzana lo traduce a otro idioma. Entonces, esta fue la tarea que dio origen al Transformer, pero luego hizo pivote a otros tipos de tareas como predicción del siguiente token, que es la que se usa hoy en día prácticamente en GPT, y se compone de solo decoders. Entonces, ¿cómo es que vamos a procesar ese input? Tenemos un string, una cadena de texto, ¿cómo es que la vamos a ingresar al transformer? Entonces, la más fácil es dividirlo en palabras, pero pues es una forma muy naive. Veamos el ejemplo en Python. Para ver el ejemplo en Python, simplemente pues tenemos que inicializar una terminal eh, con el entorno virtual de Python y pues pongamos una frase cualquiera, simplemente definimos un string y cómo lo podemos dividir en palabras, pues en Python con una list comprehension y listo. Tendríamos nuestra frase dividida en caracteres, pero pues estos caracteres aún no puedo ingresarlos al transformer porque siguen siendo strings. Entonces, ¿cómo se les puede ingresar al transformer? Usando la codificación Unicode. ¿De dónde surge Unicode? Vamos a verlo. Entonces, Unicode sale primero de la organización Unicode que se creó en 1991. ¿Por qué se creó esta organización? Porque esta organización lo que intenta es estandarizar cómo los computadores procesan y eh, renderizan los caracteres. Entonces, cuando estamos en el mismo idioma inglés, no hay problema, tenemos el mismo alfabeto, pero cuando nos movemos a diferentes lenguajes, como coreano, japonés, empiezan a surgir caracteres que no tienen nuestra lengua y pues todo debe estar estandarizado, porque si nos llega un texto, un mensaje
con estos caracteres nuestro computador no debe volverse loco y debe poder procesarlo correctamente. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando se tenía la codificación AXI, que es de 1972, esta pues es la American Standard Code for Information Interchange, pues se creó pues en la parte de los telégrafos y surgió en la parte muy cuando estaban haciendo los computadores, pues solo tenía en cuenta 256 caracteres. Al principio 128, pero luego como se empezó a usar 8 bytes, 256. Después básicamente esta codificación tiene estos caracteres. Es la codificación más simple que consume menos memoria posible. Y básicamente tienen todo el abecedario en mayúscula, minúscula, los números y algunos caracteres especiales. ¿Qué es lo que pasa? Que con esta codificación no puedes renderizar ni procesar caracteres, por ejemplo, en coreano. Sería imposible procesarlo. Entonces, la codificación Unicode creó el estándar Unicode. Entonces, el estándar Unicode viene a ser un estándar que define lo- el código para cada carácter. Unicode tiene específicamente 154.998 caracteres de todas las lenguas posibles. Entonces, aquí hay unos ejemplos de algunas lenguas, incluso pues que ya no se usan. Por ejemplo, Klingon, etcétera, están definidas en el carácter, la codificación Unicode. Entonces, Unicode lo único que te dice es, para tal carácter hay tal numerito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos ver eso en Python? Con la función ort. Entonces, con la función ort, yo puedo saber la codificación Unicode para ese numerito. Entonces, yo puedo saber el carácter C tiene el código 99. Entonces, y esto lo puedo hacer para cada carácter. Entonces, podría hacer esto. Y listo. Esta lista dice curso IA, solo que usando la codificación Unicode. Claro, para los caracteres normales, esto va hasta 256, más o menos. Pero, por ejemplo, si usáramos caracteres especiales, como por ejemplo, voy a pegar uno que tengo ya guardado. Entonces, por ejemplo, si usáramos esta frase, ¿sí? Digamos que esta es mi nueva frase. Entonces, si yo hago frase, carácter para cada carácter en mi frase, listo, ya lo tengo dividido. Pero ¿qué es lo que va a pasar con estos caracteres especiales en coreano? Es que cuando yo haga el ORT, voy a obtener valores mucho más altos. Porque pues en la codificación Unicode están definidos mucho más arriba. Entonces, esos caracteres coreanos tienen un valor de 50.504, 45.397, etc. Y es simplemente una relación uno a uno. Cada carácter tiene asociado un único código Unicode. Ahora, ¿listo? Entonces, Unicode básicamente es un estándar que tiene una listica donde tiene cada carácter asociado a un numerito. Específicamente, tiene una lista de 155.063 filas. Entonces, aquí en Wikipedia podemos visualizarlo. Entonces, por ejemplo, los primeros son básicamente de un estándar, estándares que debe tener para que funcionen ciertos dispositivos. Y luego ya empiezan los caracteres normales. Entonces, por ejemplo, el espacio es el decimal 32 y la representación Unicode es U más el 32 en hexadecimal. Entonces, hexadecimal es una representación incluso pues, que consume menos bytes que el decimal. Entonces, básicamente se representa aquí con hexadecimal. Listo, entonces, por ejemplo, la letra A mayúscula es en decimal el 65 y en Unicode es el U más 041. Entonces, esto lo podemos ver aquí. Si podemos OR de A mayúscula, obtenemos el 65. Entonces, y esto lo podemos hacer con cualquier letra, incluso con letras que no tengamos en nuestros teclados. Entonces, si se fijan, esta letra es gigante y pues tiene caracteres de todo tipo, cirílico y caracteres griegos, etcétera. Entonces, aquí puedes encontrar su representación decimal y su respectivo código Unicode. Ahora, esta representación decimal de Unicode, ¿cómo la vas a guardar en tu computador? En bytes. Entonces, guardarlo simplemente como 687 te va a consumir muchos bytes porque vas a necesitar, pues,
float 16, o si empiezan a ser 50.000, etcétera, pues vas a necesitar más capacidad. Y pues lo que queremos es que nuestro estándar sirva en muchos dispositivos, incluso los más pequeños. Entonces, para eso se crearon diferentes representaciones de codificación. Entonces está la UTF-8, la UTF-16, UTF-32 y otras más especiales que sirven para ciertos dispositivos. Y otras obsoletas como UTF-7, UTF-1. Y la que más se usa hoy en día y la que más está como esparcida por internet es la UTF-8, porque es una codificación que utiliza solo 8 bits. Prácticamente se usa en todo internet. Y es muy buena porque es una codificación variable. Es decir, según el carácter, según el tamaño del decimal, pues lo va a representar de manera diferente. Mi intención en este video no es explicarles UTF-8, yo les invito a que vengan y vean esta página porque es muy interesante. Pero pues básicamente UTF-8 cómo funciona es que guarda los primeros dos bytes, sí, los primeros caracteres de tu byte para informarte cuántos bytes va a tener guardados. Entonces, si el primero es cero, pues va a utilizar solo un byte. Pero si tienes dos unos, significa que vas a usar 2 bytes. Si tienes tres unos, significa que vas a usar 3 bytes. Y así sucesivamente hasta 4 bytes. Entonces, esta es una forma muy inteligente, pues te ahorras uso de bytes con números pequeños y también con números grandes. Entonces, básicamente por eso se usa hoy en todo Internet. ¿Cómo puedo acceder a la representación UTF-8 en Python? Entonces, vamos a verla. Entonces, yo puedo tener mi frase que era a curso AI y simplemente pongo encode en UTF-8. UTF-8. Entonces, si se fijan, me volvió un string, pero en este caso binario. Entonces, ¿cómo puedo acceder a los bytes? Entonces, simplemente pongo lista de a.encode UTF-8 y listo. Esta sería la representación de curso AI. Si se fijan, es exactamente lo que habíamos obtenido arriba con el ORT. Pero ¿qué pasa? Es que el ORT es el Unicode. Este ya es en UTF-8, que ya es. Listo, entonces veamos el ejemplo ahora cuando tengo una frase que tiene caracteres que no están en la codificación AXI. Entonces, si se acuerdan, la frase que habíamos definido con caracteres coreanos, ¿qué pasa si la convertimos a la codificación UTF-8? Observemos. Entonces, al convertirla a la codificación UTF-8, obtengo estos bytes. Tengo un string con bytes. Entonces, estos bytes básicamente son la representación UTF-8 de estos caracteres. Estos básicamente pues, son los bytes. Y con esto es lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo es que veo los bytes directamente? En numeritos. Entonces, hago de esta forma, los puedo observar y obtener esta lista. Entonces, esta es la representación de bytes de la frase en coreano. Por ejemplo, simplemente para ilustrarles, veamos la diferencia que a cuando lo hacíamos con el ORT, que es Unicode. Entonces, en Unicode yo tenía el 50.504 para el carácter primero y era una relación 1 a 1. Pero en cambio aquí, si se fijan, tengo una lista más grande y con números diferentes. Entonces, este par de este trío de 236, 149, 136, esa como unión representa ese carácter. Es como UTF-8 lo representa, de forma en que solo 8 bytes pueda representar todos esos caracteres. ¿Listo? Sí, o sea, veamos, si yo hago el len de esto, es 27, pero si hago el len de cuando lo codifico con UTF-8, o
se puede observar que sube a 37. Eso es simplemente por la codificación UTF-8. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver cómo es que funciona byte pair encoding. Porque byte pair encoding, el BPE, funciona sobre estos bytes. Entonces, vamos a ver byte pair encoding. Entonces, está esta página muy buena que explica el byte pair encoding. Básicamente, byte pair encoding es un algoritmo para agrupar en términos de bytes. Entonces, primero veamos un ejemplo con caracteres. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo estos caracteres, pero simplemente por ilustración, supongamos que fueran bytes. Entonces, así como estos numeritos ya son bytes, supongamos que estos son bytes. Entonces, tengo esta cadena de bytes, así como tengo esta lista de bytes, y quiero aplicar mi algoritmo de byte pair encoding. Entonces, lo primero es que eh, lo que empieza haciendo BP es encontrar el par más común. Entonces, dentro de esta frase, ¿cuál es el que más se repite? Entonces, tenemos AA una vez, de izquierda a derecha. AA dos veces. ¿Listo? Entonces, ese es el que más ocurre. Y lo reemplazamos con un nuevo byte. En este caso, Z. Entonces, reemplazamos Z y Z. Luego seguimos. Vamos y reemplazamos el siguiente pareja de bytes más común. Entonces, AB y AB. Y le ponemos otro valor, otro byte. En este caso Z. Y listo. Y vamos otra vez y reemplazamos. Ahora la pareja más común es ZY. ZY. Y ahora ponemos que X es igual a ZY. Este es un algoritmo recursivo. Es decir, lo puedes aplicar tantas veces como quieras. Y se define cuántas parejas tú vas a definir. Entonces, yo defino que quiero 3 parejas. Entonces, el algoritmo pararía aquí. Pero si quiero 4 parejas, aquí el algoritmo me haría otra iteración y otra iteración. Cuando no hay más parejas, el algoritmo simplemente para. Pero si yo quisiera solo una pareja, el algoritmo podría parar acá y listo. Entonces, cuando estamos definiendo nuestro vocabulario para nuestro tokenizador, debemos definir cuántas parejas quiero. Eso es muy importante. Entonces, ahora vamos a ver este algoritmo de byte pair encoding eh, ahora veamos el algoritmo de byte pair encoding, que es el que funciona sobre estos bytes que obtuvimos cuando hacíamos la codificación UTF-8. Entonces, el byte pair encoding surgió en 1994 y básicamente se basa en una lookup table donde se crean intercambios en una cadena de bytes. Es el que se usa en GPT 3.5, GPT 4 y otros LLMs actuales. Vamos a ver cómo funciona el algoritmo con un simple ejemplo de esta página. Entonces, supongamos que tenemos esta secuencia de bytes, ¿no? Supongamos que pues, estos caracteres son bytes. Queremos aplicar byte pair encoding sobre esto. Entonces, ¿qué pasa? Byte pair encoding es un algoritmo recursivo y se va a aplicar tantas veces hasta como parejas se encuentren. Entonces, byte pair encoding funciona sobre parejas. Entonces, él va a encontrar las parejas más comunes en esta secuencia de bytes. Entonces, veamos. Las parejas más frecuentes son AA y luego AA otra vez. Luego AB y luego AB. ¿Qué pasa? Byte pair encoding mira de izquierda a derecha. Entonces, la primera pareja que encuentra más común es la A y luego la siguiente es la AB. Entonces, va a aplicar el reemplazo sobre la primera, entonces que es AA. Entonces va a crear una tabla de reemplazos donde va a guardar que Z, un nuevo byte cualquiera, bueno, un byte secuencial, en este caso Z, va a ser AA y se hace el respectivo reemplazo. Y ahora nuestra secuencia de bytes se convirtió en Z, AB de Z, AB a C. Y pasa a la siguiente iteración porque es recursivo. Entonces, en la siguiente iteración va a ser Z y buscamos el siguiente. Entonces habíamos dicho que era AB, ¿no? AB, AB. Entonces reemplazamos AB por Y y hacemos el respectivo reemplazo y obtenemos esta secuencia de bytes. Aplicamos otra vez, es recursivo. Entonces ahora la pareja más común va a ser ZY, ZY. Y listo, obtenemos esta secuencia de bytes. Ahora, ¿cuál es la pareja más común? No hay. XD, XA, AC, no hay, no hay. Entonces ya no se puede aplicar más el algoritmo y el algoritmo pararía ahí. Normalmente no se deja que él pare cuando quiera, cuando ya no haya más parejas. Simplemente tú le dices cuántos reemplazos quieres.
Entonces, el número de reemplazos va a definir el tamaño de tu vocabulario. Entonces, tú defines, quiero un vocabulario de 100 o de 200 o de 300. Y eso pues, va a estar definido por el número de reemplazos. Listo. Entonces, vamos a ver este algoritmo ya en código en Python. Yo tengo preparado aquí un código. Entonces, este código está basado en el código de Carpati, muy bueno, MinVP en Python. Entonces, se los vengo a mostrar. Entonces, básicamente, ¿cómo sería un tokenizador en Python? Entonces, para entrenar nuestro tokenizador, lo que le tenemos que dar es un texto sobre el que vamos a entrenar y el tamaño del vocabulario, lo que les había dicho. Nuestro tamaño de vocabulario siempre debe ser mayor a 256. ¿Por qué? Porque debe ser mínimo el AXI, el que yo les había dicho de americano, etcétera. Ese es el mínimo, porque es el que pues tiene las definiciones más simples. Si lo queremos un tamaño vocabulario más grande, que es normalmente lo que se espera en un LLM, porque va a procesar muchas cadenas de texto en muchos lenguajes y además queremos optimizar esas cadenas de bytes, pues se escogen tamaños de vocabulario como 10.000, 50.000, etcétera. Entonces, ya cuando hemos definido ese tamaño de vocabulario, el número de match, o sea, el número de intercambios que les había dicho, es simplemente coger ese tamaño de vocabulario y restarle el tamaño de vocabulario original, que es 256. Entonces, procesamos, convertimos a UTF-8, obtenemos los IDs. Esto es UTF-8, entonces va a estar entre 205, de 0 a 255, porque es 8 bytes. Luego, pues simplemente inicializamos nuestro vocabulario, este es AXI, y empezamos a iterar. Entonces, hacemos una iteración por cada merge, hasta el número de merge. Entonces, vamos y obtenemos las stats de los IDs. Entonces, ¿qué es ese getStat? Básicamente nos va a devolver la pareja y la frecuencia. Entonces, si tengo 1, 2, 1, 2, que se repite dos veces, me va a devolver una lista donde la clave es una tupla con los dos valores y el número de frecuencia. Entonces, ya con estas stats puedo ir y obtener la tupla que más se repite en toda mi frase y será la pareja respectiva que vamos a reemplazar. Entonces, simplemente agregamos uno nuevo más un nuevo ID a nuestro vocabulario y hacemos el respectivo match. Entonces, el match simplemente será hacer el reemplazo. Entonces, dado una lista 1, 3, 1, 2, le decimos el par que vamos a reemplazar con el ID específico y nos devuelve la lista con los reemplazos. Si este es un código muy simple, pues verifica la lista, itera sobre toda la lista y hace los respectivos reemplazos. Ya cuando ha hecho ese match, pues lo agrega a una lista de merges, lo agrega a nuestro vocabulario y pues simplemente imprimimos por consola. Luego pues definimos algunas funciones comunes para usar. Entonces, decode es para decodificar una lista de bytes que nos entregue. Entonces, como nosotros ingresamos bytes al modelo, a él también la probabilidad también va a estar dada en bytes. Y como vamos a construir la frase, nos entrega bytes. Entonces debemos tener una función para decodificador y volver a, dada una lista de bytes, pues obtener nuestra representación en UTF-8 y en string para que podamos leerlo. Entonces esto ya es cuando el modelo está entrenado. Entonces ya cuando tenemos el modelo no, el tokenizador. Entonces el tokenizador se entrena previo a entrenar el LLM y el tokenizador se entrena con todo nuestro corpus de texto. Ya cuando tenemos el train y tenemos nuestro vocabulario definido, ya podemos definir esas funciones de decode y encode. Entonces la de encode simplemente es prácticamente la misma de train, solo que no vamos a modificar nuestro vocabulario. Simplemente pues vamos a codificar nuestro texto en UTF-8, obtenemos la lista de bytes y hacemos la respectiva codificación con las parejas que tenemos definidas en nuestros merges. Y si pues no hay más merges en nuestro texto, pues se rompe. ¿Listo? Entonces vamos a ver esto en funcionamiento. Yo tengo aquí un ejemplo básico. Entonces yo como texto fui y descargué
el texto de toda la vida de Falcao García de Wikipedia. Entonces, pues, futbolista colombiano, tal, 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 toda la información, toda su vida. Y ese es el texto sobre el que vamos a entrenar el tokenizador. Entonces, en nuestro script simplemente abrimos el texto con el código UTF-8 importante. Creamos una carpeta donde vamos a guardar los resultados y eh, pues esta función de tiempo es simplemente para medir cuánto se demora y empecemos con el tokenizador. Primero tenemos dos tokenizadores, que uno es el Basic Tokenizer, que es el que vimos, y luego está otro que es el Regex Tokenizer. El Regex Tokenizer es el que se usa en GPT-3 y GPT-4. Y es que ellos ahí tienen un patrón definido regex, que es básicamente una restricción sobre qué merges se pueden hacer y qué merges se pueden no hacer. En este video no vamos a ver a profundidad eso, ya que pues el regex es un poco más complicado y hay que ir a ver el paper, pero yo los invito a que vean el paper de GPT-2 y el paper de GPT-4 donde explican estos merges, estos regex. Simplemente, pues superficialmente, el regex, este básicamente es que puedes hacer merges entre palabras normales, números, números, palabras seguidas de números y caracteres especiales, pero todo separado. O sea, no puedo hacer un merge que tenga un número y un carácter pegado. Entonces, si yo tengo algo como 8 carácter especial, nunca se va a poder hacer ese merge. Nunca. Simplemente los va a tomar separados. Esas son restricciones para que pues, el modelo los procese un poco mejor, ya que pues según los merges vamos a restringir lo que ve el modelo y lo que puede empezar a hacer asociaciones y a darle atención. Entonces es muy importante que tengamos restricciones sobre esas representaciones, ya que si no, pues por ejemplo, frases como hola, ¿cómo estás? 4, 5, 6, 7, 8 en algún momento, por alguna razón, puede hacer un merge de esto, y esto no tiene un significado semántico. Entonces, queremos restringirlo a que lo separe al menos. ¿Listo? Y GPT-4, pues le agregan más restricciones, como por ejemplo, en los tabs, en los espacios, para que los codifique mejor para el tema del Python. Entonces, como eso se basa en tabs, pues un token va a ser solo todo esto. Ya lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Entonces vamos a testear sobre los dos y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Entonces simplemente instanciamos el tokenizador, entrenamos sobre nuestro texto. En nuestro caso vamos a decirle que queremos un vocabulario de 512 tokens. Y pues finalmente nuestro vocabulario lo guardamos. Entonces ejecutemos esto. Entonces aquí lo que está haciendo es entrenar nuestro tokenizador. ¿Listo? Con 256 merges, que es lo que definimos. Entonces, vamos a ver. Entonces, el primer merge que encontró es el BE. Es el E espacio, que tenía 1837. Era muy común. Y pues luego procesó con el tokenizador regex y lo guardó aquí. Entonces, aquí en modelos podemos observar y visualizarlo. Entonces, aquí en el modelo, pues vamos a tener todas las parejas que se hicieron reemplazo. Y en el vocabulario vamos a poder visualizar. Esta es la parte más interesante. Entonces, si se fijan, hasta 255 son los caracteres normales. ¿Listo? Como el AB mayúscula, AB minúscula y otros caracteres especiales. Y luego empiezan con nuestros merges entrenados. Entonces, empiezo con cosas muy simples como E espacio, AR, OR, EN. Entonces, aquí el EN lo convirtió en un token. Pero si vamos más abajo, empieza a surgir un comportamiento muy interesante, ya que se empiezan a formar tokens de palabras. Entonces, por ejemplo, aquí se formó el token equipo espacio. Entonces ya siempre que pongamos equipo espacio, eso va a ser un token. Aquí formó un token con la palabra final. Aquí según, aquí con Falcao, aquí con Victory. ¿Sí? Entonces, aquí con Radamel. Entonces surgen comportamientos muy interesantes que luego esto va a permitir que solo Radamel solo va a ser un token. Entonces, nuestro modelo LLM directamente ya procesa el Radamel entero. Y pues dentro de sus módulos de atención va a poder cambiarle su significado semántico. Pero ya de una vez darle Radamel completo como un token le ayuda mucho en su contexto.
ya que pues si le diéramos carácter a carácter, su contexto sería casi infinito. En cambio, cuando hacemos estos merges, pues reducimos el contexto y aumentamos el poder de poder que el LLM se pueda adaptar semánticamente. Entonces, listo, este es el que obtenemos y luego en este regex, pues obtenemos algo muy similar, como GraalML, etcétera, pero pues con las restricciones que estaban en el regex. Esto sería simplemente por el bypass encoding. Esa sería nuestra clase de hoy. Este código lo van a poder encontrar en GitHub para que ustedes mismos lo prueben y lo usen. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.